Muy buenas tardes, jóvenes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, en este cuarto encuentro juvenil nacional del Movimiento Juvenil Latinoamericano Jóvenes del Futuro. En este hermoso lema o tema que tienen, la preparación de la juventud mexicana para el próximo milenio. Todos se están preparando para el próximo milenio. Todas las naciones se están preparando para el próximo milenio. Todos los programas de los diferentes gobiernos se están preparando para el próximo milenio. La sociedad completa se está preparando para el próximo milenio. Y los hijos de Dios se están preparando para el próximo milenio. Y cada uno de ustedes jóvenes están preparándose para el próximo milenio. Ahora quiero leer una escritura que se encuentra en Efesios capítulo 1, verso 17 al 23, y dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo en su iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de un cuerpo místico llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. Ella es su cuerpo y Él es la cabeza. Ahora veamos por algunos momentos al Señor Jesucristo en su iglesia. El Señor Jesucristo, 2000 años atrás, estuvo en la tierra de Israel y fue conocido allí como un joven carpintero de Nazaret, el cual predicó la palabra y en el cual se cumplieron las profecías mesiánicas correspondientes a la primera venida del Mesías. Jesús de Nazaret, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, descendió la columna de fuego o pilar de fuego en forma de paloma,
dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar, o en el cual tomo contentamiento. Juan el Bautista dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, ese es Él. Ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino, porque estaba dicho en la profecía de Isaías y en la de Malaquías: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino al Señor. Y entonces vendrá a su templo el Señor. Eso está en Malaquías capítulo 3. Y en Zacarías capítulo 40 nos dice: he aquí la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Ese fue Juan el Bautista, el cual fue el último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta de la dispensación de la ley. Por esa causa el Señor Jesucristo dijo: los profetas hasta Juan profetizaron. Ahora el Señor Jesucristo, siendo profeta, no vino a ser un profeta de la dispensación de la ley, sino de la dispensación de la gracia. El profeta dispensacional de la dispensación de la gracia, pues cada dispensación tiene su profeta mensajero, el cual establece esa dispensación, la comienza y establece el mensaje para esa dispensación. Y el mensaje de esa dispensación gira alrededor de la obra de Dios llevada a cabo en y a través de ese mensajero. Vean ustedes, la dispensación de la ley gira alrededor de la obra llevada a cabo por Dios a través de Moisés, de la palabra dada por Dios a través de Moisés. Todo lo que Dios llevó a cabo a través de Moisés, encontramos que vino a ser el fundamento para la dispensación de la ley. A través de Moisés, Dios le dio la ley al pueblo hebreo, el mensaje que estaría rigiendo esa dispensación. Ahora encontramos que hasta Juan llegaron los profetas de la dispensación de la ley. El último profeta de una dispensación le prepara el camino al nuevo profeta mensajero para una nueva dispensación. Por esa causa, el primer mensajero de una dispensación es tan grande, porque es el que comienza una dispensación, es un profeta dispensacional. Y luego el último mensajero de esa dispensación es grande, porque le prepara el camino a un nuevo mensajero dispensacional. Es el que separa entre dos dispensaciones y le da al pueblo el mensaje de preparación y le anuncia que una nueva dispensación está por comenzar y que Dios enviará un mensajero, que Dios vendrá, descenderá y se manifestará en carne humana, se manifestará entre los seres humanos y nos hablará, y así establecerá una nueva dispensación con un nuevo mensaje dispensacional para todo el pueblo, para todo el planeta Tierra. Y esa nueva dispensación que comenzará estará rigiendo los destinos de la raza humana
bajo esa dispensación. Vean ustedes, bajo la dispensación de la ley, el mensaje de la ley estuvo rigiendo el destino del pueblo hebreo. Fue la dispensación de la ley también la que rigió el destino del pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley. Pero luego, cuando vino la dispensación de la gracia, que fue establecida por el Señor Jesucristo, los destinos no solamente del pueblo hebreo, sino del planeta Tierra completo, de la raza humana de gentiles y hebreos, estuvo siendo regida o regido el destino por la dispensación de la gracia, con el mensaje de la gracia. Por esa causa encontramos que el Señor Jesucristo, luego que ascendió al cielo y se presentó ante la presencia de Dios con la sangre de su sacrificio, y luego encontramos que se colocó en el lugar de intercesión. Encontramos que luego descendió el día de Pentecostés en forma de Espíritu Santo. Descendió en forma de columna de fuego y se repartió en 120. Ahora necesitamos nosotros entender que para la dispensación de la gracia, Dios estuvo llevando a cabo una obra en donde el Señor Jesucristo estuvo manifestado como Hijo de Dios. El mismo Dios que estuvo en la dispensación de la ley se movió a una nueva dispensación. Está la dispensación de la ley en donde Dios se manifestó como Padre, y en la dispensación de la gracia, la manifestación como Hijo de Dios. Durante la dispensación de la gracia como Hijo de Dios, el Señor Jesucristo estaría llevando a cabo una obra muy importante. Y luego, determinada la dispensación de la gracia, corresponde a la dispensación del reino, que es la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, en la dispensación de la gracia, encontramos que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, llevó a cabo una obra entre los apóstoles en medio del pueblo hebreo, y luego se movió al pueblo gentil. Encontramos que le apareció a Saulo de Tarso el Señor Jesucristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Saulo, sabiendo que aquella luz, aquella columna de fuego, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que le apareció a Moisés en el monte Sinaí y le dijo: yo soy el que soy, le preguntó: Señor, porque reconoció que era el Señor, que era Elohim, que era el yo soy, que le había aparecido a Moisés en esa misma luz. Y le pregunta: Señor, ¿quién eres? Esa luz, esa columna de fuego, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo reconoció que Jesús era el yo soy del Antiguo Testamento. Reconoció
que era el Mesías prometido para el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo estaba esperando al Yo Soy del Antiguo Testamento. El Yo Soy que le apareció a Moisés lo estaba esperando en carne humana, lo estaba esperando como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego encontramos que después de la conversión de San Pablo, Jesucristo, como Hijo de Dios, moró en San Pablo. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que se movió Jesucristo como Hijo de Dios en la dispensación de la gracia a los gentiles en San Pablo, en Asia Menor, en donde fue establecida la primera edad de la iglesia gentil y en donde estuvieron la representación de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil en aquellas 7 iglesias de Asia Menor fundadas por el apóstol San Pablo. San Pablo supo separar la ley de la gracia, supo él colocar el mensaje de la gracia en la dispensación de la gracia. Así hizo la separación de un mensaje que vino nuevo para el pueblo de Dios. Él no mezcló el mensaje de la ley con el mensaje de la gracia, sino que tomó el mensaje de la ley y mostró por el mensaje de la ley el mensaje de la gracia, el mensaje para una nueva dispensación. Y dijo que las cosas de la ley eran la sombra de los bienes venideros, eran los tipos y figuras de las cosas correspondientes para la dispensación de la gracia. Y así pudo mostrarle al pueblo el sacrificio de Jesucristo, el cual había sido representado allá en la Pascua, el Cordero Pascual, diciendo que nuestra Pascua es Cristo. Encontramos que el apóstol San Pablo fue el más grande de los apóstoles del Señor Jesucristo de aquellos días. Encontramos que él estableció a la iglesia gentil en el mensaje de la gracia, la estableció en la dispensación de la gracia, porque Jesucristo, como Hijo de Dios, estaba en San Pablo. Ahora, la iglesia gentil pasaría por 7 etapas. Encontramos que luego que terminó la etapa de San Pablo y la primera edad de la iglesia gentil, pasó Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó a Europa y allí tuvo en diferentes tiempos, en 5 etapas o 5 edades, 5 ángeles mensajeros, a través de los cuales se manifestó, en los cuales él estuvo viviendo y estuvo dándole el mensaje para cada etapa, para cada edad. Jesucristo viviendo en la segunda dispensación en su iglesia. Luego encontramos que pasadas 6 etapas entre los gentiles,
el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se movió de Europa a Norteamérica, en donde tuvo a su séptimo ángel mensajero, reconocido por nosotros como William Marion Branham y confirmado por Dios como su ángel mensajero enviado para la séptima edad de la iglesia gentil con el espíritu y virtud de Elías. Encontramos que Jesucristo, el Hijo de Dios, en la dispensación de la gracia en Norteamérica en la séptima edad, se reveló, se manifestó, se dio a conocer a través de su séptimo ángel mensajero, pero todavía bajo la dispensación de la gracia. Luego encontramos que también tuvo el privilegio de ser el precursor de la segunda venida de Cristo y se paró entre dos dispensaciones, entre la dispensación de la gracia y la dispensación del reino, e hizo la introducción a la segunda venida de Cristo. Y así estuvo anunciando lo que vendría más adelante, luego de finalizar el ministerio que estaba operando en él. Él dijo que luego de terminado ese ministerio, el Señor Jesucristo se presentaría él mismo. Ahora hemos visto que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, se presentó él mismo en cada edad a través de cada ángel mensajero, pero ahora lo anuncia para después que termine la presentación de Jesucristo a través de su séptimo ángel mensajero. Cuando termine la revelación de Jesucristo a través de su séptimo ángel mensajero, Él se revelará, Él mismo se presentará en una nueva dispensación, pues ya las 7 edades de la iglesia gentil han terminado, y también la brecha entre las dos dispensaciones, en donde Él hizo la introducción a la segunda venida de Cristo, también ha terminado. Luego que todo esto ha terminado y ha terminado la dispensación de la gracia, Jesucristo mismo se presentaría en una nueva dispensación. Ahora hemos visto la forma en que Él se ha presentado en medio de los seres humanos. Hemos visto que es el mismo Dios presentándose entre los seres humanos en diferentes edades y diferentes dispensaciones. Encontramos que Él se ha revelado, se ha presentado siempre a través de carne humana al pueblo. Y encontramos que luego que ha terminado Jesucristo como Hijo de Dios su recorrido entre los gentiles, bajo la dispensación de la gracia, se presenta Él mismo en la dispensación del reino como el Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá. Él mismo se presenta entre los seres humanos. Él mismo se presenta ahí en su iglesia y se presenta en su obra de reclamo. Es el mismo Señor Jesucristo
en la dispensación del reino, que es la dispensación del Espíritu Santo. La dispensación del Padre fue la dispensación de la ley. La dispensación del Hijo de Dios fue la dispensación de la gracia, y la dispensación del Espíritu Santo es la dispensación del reino. En la dispensación del reino, Él se presenta en su iglesia, pues Él, de la séptima edad de la iglesia gentil, donde concluye su tiempo, su labor, a través de su séptimo ángel mensajero, llevando a cabo la introducción a la venida de Cristo para una nueva dispensación. Luego de todo esto, pasa a Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, revelándose como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo en la dispensación del reino, que es la dispensación del Espíritu Santo, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, en la dispensación del Espíritu Santo, y así preparándonos para nuestra entrada al glorioso reino milenial. Es el Espíritu Santo, Jesucristo, en la dispensación del reino entre los latinoamericanos y caribeños, en donde Él ha abierto la dispensación del reino, y en donde Él se está revelando a nosotros como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ruge como cuando un león ruge, y 7 truenos emiten sus voces. Los 7 truenos revelando, dando a conocer la voz de Cristo. Los 7 truenos dando a conocer el gran misterio de la segunda venida del Señor Jesucristo en la dispensación del reino, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en la América Latina y el Caribe. Recuerden que cada manifestación del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil tuvo un lugar donde se realizó, y un instrumento a través del cual se realizó la manifestación de Jesucristo, el cual estuvo caminando en medio de los 7 candeleros, o sea, en medio de las 7 edades de la iglesia gentil. Lo vimos caminando en medio de las 7 edades en cada uno de los 7 mensajeros. Y cada etapa tuvo un lugar, y cada dispensación ha tenido también el lugar donde se ha cumplido y el pueblo con el cual se ha cumplido. La primera dispensación con el pueblo hebreo, la segunda dispensación que comenzó con el pueblo hebreo pasó al pueblo gentil, en donde el Señor dio un recorrido desde el este hasta el oeste, hasta la tierra de América. Y en la tierra de América
así como las edades se entrelazan unas con otras y se entrelazan en los mismos lugares, donde termina una, ahí se entrelaza y pasa el mensaje a otra edad. Así también las dispensaciones se entrelazan unas con otras. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia se entrelazaron en la tierra de Israel. Donde terminó la dispensación de la ley, allí comenzó la dispensación de la gracia. Terminando, o cuando estaba terminando la dispensación de la ley con Juan el Bautista, allí estaba presente Jesucristo en el entrelace para la dispensación de la gracia comenzar. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, allí comenzó la dispensación de la gracia. Y ahora, cuando la dispensación de la gracia ha estado terminando en el continente americano, la dispensación del reino se ha estado entrelazando y ha estado comenzando la dispensación del reino en el continente americano, incluyendo al Caribe, para luego salir el Señor Jesucristo en la dispensación del reino, en la dispensación del Espíritu Santo, salir hacia el pueblo hebreo, revelarse al pueblo hebreo. Él en la dispensación del reino enviaría el ministerio de sus dos olivos. Esa promesa es para la dispensación del reino, y el mensaje bajo el ministerio de los dos olivos es el mensaje del reino, el mensaje único que el pueblo hebreo recibirá, que 144,000 hebreos recibirán. Ahora, el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés es el espíritu de Cristo, porque los santos profetas hablaron siendo inspirados por el espíritu de Cristo. Así es que podemos ver que con la llegada de Jesucristo, la columna de fuego a Norteamérica, llegaba también una bendición que pasaría luego a los latinoamericanos. Una bendición de la cual se habló en Norteamérica y que cayó en Centro, Suramérica y Norteamérica. Cayó en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ahora, eso también lo vimos con el pueblo hebreo. Muchas bendiciones que fueron habladas para el pueblo hebreo cayeron en el pueblo gentil. Así es que podemos ver que toda bendición que Dios habla en una edad para el pueblo, si no se cumple en esa edad y con las personas de esa edad, se cumple en otra edad venidera. Y las bendiciones que Dios habla
en una dispensación para el pueblo. Si no se cumplen en esa dispensación, se cumplen en la próxima dispensación. O si no se cumplen en la próxima, se cumplen en otra que ha de venir. Y las bendiciones que fueron habladas en la dispensación de la ley y no se cumplieron allá, y luego algunas se cumplieron en la dispensación de la gracia, y las que no se cumplieron en la dispensación de la gracia se cumplirán en la dispensación del reino. Y las que fueron habladas en la dispensación de la gracia por los apóstoles y por los 7 ángeles mensajeros, las que no se cumplieron en la dispensación de la gracia, nosotros estamos aquí para que se cumplan en nuestra dispensación y en nosotros, porque ya para ellos es demasiado de tarde. Ya terminó la dispensación de la ley, ya terminó la dispensación de la gracia y solamente queda la dispensación del reino. Y que de ellos tienen que venir a la dispensación del reino para que se cumpla en ellos esas bendiciones que ellos creyeron. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos viviendo en la dispensación en donde se materializarán todas las bendiciones que no se han materializado hasta el momento, que fueron habladas en otras dispensaciones, y también las que sean habladas en nuestra dispensación. Así es que tendremos todo lo que ellos escucharon y todas las bendiciones que ellos tuvieron, más las que no se cumplieron en ellos, más las que sean habladas para nosotros. Así es que no hay dispensación que tenga más bendiciones que las que nosotros tenemos. Son tan y tan grandes las bendiciones que nosotros tenemos, que durante el glorioso reino milenial se estará enseñando el mensaje de la dispensación del reino, que es nuestro mensaje. Y será evangelizado el planeta Tierra completo con el mensaje del evangelio del reino. Y se cumplirá la palabra escrita y todos serán enseñados de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Todo esto bajo la enseñanza del evangelio del reino, que es el mensaje que corresponde para la dispensación del reino. Y allí estaremos nosotros para ocupar una posición muy especial, no para trabajar en el campo, sino para estar ocupados en el programa de Dios, porque somos reyes y sacerdotes. Estaremos con Él en su palacio y tendremos la posición más importante que persona alguna pueda tener en el glorioso reino milenial. Somos el gabinete del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que en ese glorioso reino milenial, cada uno de nosotros teniendo un cuerpo eterno
estaremos ocupando nuestra posición como hijos de Dios, manifestados en cuerpos eternos, manifestados como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia, y reinaremos con Cristo 1000 años. Tendremos lo que todos han deseado tener: la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por supuesto, sobre este planeta Tierra habrá personas viviendo en cuerpos así como los que tenemos en la actualidad, porque la transformación viene para los escogidos, los primogénitos. Por esa causa es que dice la Escritura en Isaías capítulo 65 y otros lugares que el niño morirá a los 100 años. Así es que vean ustedes, será un tiempo maravilloso, será un tiempo en donde habrá un grupo de personas a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con cuerpos eternos, glorificados, pero también habrá un grupo de personas en cuerpos mortales. Aquí dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Una maldición para el pecador. A los 100 años será maldito el pecador, porque se estará predicando el evangelio del reino. Y los que no crean serán malditos, y los que crean serán benditos. También encontramos en Zacarías capítulo 14 que nos habla del glorioso reino milenial. Dice, hablando de la ciudad, dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Ahora, en Isaías dice que el pecador será maldito a los 100 años, y acá dice que en la ciudad no habrá maldición. No habrá maldición para los escogidos. En Jerusalén no habrá maldición, pero para todos los habitantes de la tierra que no crean la palabra y no estén en el programa de Dios que corresponde para ese tiempo, vendrá maldición. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará. Y la lengua se les deshará en su boca. Y ahora, en el verso
16 de este mismo capítulo 14 de Zacarías dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque quedarán sobrevivientes. Esto es durante la gran tribulación, que vendrán contra Jerusalén. Ahora, todos los sobrevivientes, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que el pueblo hebreo guardaba representa el glorioso reino milenial. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora vean, ese glorioso reino milenial será con mano fuerte, mano de hierro o vara de hierro. Encontramos que durante ese tiempo todas las naciones, incluyendo al pueblo hebreo, serán enseñados, todos de Dios, serán enseñados con el evangelio del reino, dándole a conocer a todas las naciones, incluyendo al pueblo hebreo, toda la revelación divina de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y su obra de reclamo. Todo esto estará llevándose a cabo durante el reino milenial bajo la dispensación del reino. Ahora, hemos visto que antes de Dios tornarse al pueblo hebreo, antes de tornarse al pueblo gentil en la dispensación de la gracia, ya había comenzado en medio del pueblo hebreo la dispensación de la gracia. Y antes de Dios tornarse al pueblo hebreo en la dispensación del reino, ya ha comenzado la dispensación del reino entre los gentiles. Y la América Latina y el Caribe tiene el privilegio de ser la parte del continente americano en donde se ha entrelazado la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Y así como vimos a Jesucristo en la dispensación de la gracia manifestado en cada edad por medio de sus ángeles mensajeros, en la dispensación del reino, el pueblo latinoamericano y caribeño estaría viendo a Jesucristo como león de la tribu de Judá, manifestado
en su ángel mensajero en la dispensación del reino, en la cual o a la cual su cuerpo místico ha entrado en este tiempo final. La venida del Señor Jesucristo a su cuerpo místico, luego que han terminado las edades de la iglesia gentil y que ha terminado la dispensación de la gracia, la hace en la dispensación del reino a su cuerpo místico, que se encuentra en la etapa de la cabeza, se encuentra en la etapa de la edad de la piedra angular, en donde Él se revela como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David en la dispensación del reino. Todo esto se ha abierto entre los latinoamericanos y caribeños, y luego llegará al pueblo hebreo en algún momento. El pueblo hebreo está esperando lo que nosotros ya tenemos. El pueblo hebreo tiene hambre de oír palabra de Dios, hambre de oír la palabra del evangelio del reino. Y pronto será saciado el pueblo hebreo. Pero primero tienen que comer los hijos, los primogénitos, y luego comerán los siervos de Dios, porque no pueden comer los siervos primero que los hijos, sino los hijos, los descendientes de Dios, porque somos descendientes directos de Dios. El Señor Jesucristo en su iglesia ya no está en medio de los 7 candeleros, o sea, ya no está en medio de los 7 candeleros que era en Asia Menor 1 de ellos, en Europa 5 de ellos, en Norteamérica otro, el 7º de ellos. Ahora se encuentra en el lugar santísimo de su templo, que es su cuerpo místico, su iglesia. Se encuentra el Señor Jesucristo en una nueva dispensación. Vean ustedes los atrios del templo, la dispensación de la ley, el lugar santo, la dispensación de la gracia, el lugar santísimo, la dispensación del reino. Se encuentra el Señor Jesucristo en su iglesia, revelándose en la dispensación del reino, y así preparando a la juventud latinoamericana y caribeña para el próximo milenio. Y cada uno de ustedes, jóvenes mexicanos, están ustedes en esta nueva dispensación, la dispensación del reino, siendo preparados por el Señor Jesucristo, el cual está en su iglesia, que es su cuerpo místico,
Estamos ahí, ustedes están ahí, siendo preparados, están en la preparación para el próximo milenio. Ustedes están viviendo, jóvenes mexicanos, en la preparación de la juventud mexicana para el próximo milenio, en donde el Señor Jesucristo establecerá su glorioso reino en algún momento del próximo milenio. Todo esto es el Señor Jesucristo en su iglesia. Hemos visto al Señor Jesucristo en su iglesia en edades pasadas y ahora lo vemos en su iglesia en nuestra edad y nuestra dispensación, revelándose a nosotros y dándonos a conocer las cosas que deben acontecer y así preparándonos para el próximo milenio. El Señor Jesucristo en su iglesia, Él no hace nada, como tampoco lo hizo en la dispensación de la gracia. Vean ustedes, no hizo nada sino a través de su iglesia y usando al ángel mensajero en cada edad. Y en nuestro tiempo y en nuestra dispensación no hace ni hará nada sino a través de su cuerpo místico, su iglesia, usando a su ángel mensajero. Eso es el Señor Jesucristo en su iglesia, cumpliendo cada promesa que Él ha hecho para el fin del tiempo y para el próximo milenio. Así también cumplirá todo en el próximo milenio. El Señor Jesucristo en su iglesia. Dijo Habacuc: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y él está en su iglesia, que es su templo. Por lo tanto, las opiniones que puedan tener la gente acerca de Dios deben callarlas y escuchar lo que Él está diciéndonos en su templo, en su iglesia, porque Él está en su templo, su iglesia, para darnos a conocer todas las cosas que deben acontecer pronto. Es el Señor Jesucristo en su iglesia, en la dispensación del reino, la dispensación del Espíritu Santo. Que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones correspondientes a la dispensación del reino. Muchas gracias, jóvenes, por vuestra amable atención, y continúen pasando todos una tarde llena de las bendiciones de Dios en la dispensación del reino. Y mañana en la mañana nos veremos nuevamente aquí en la mañana, y también estaremos transmitiendo para toda la América Latina y el Caribe, para que llegue la voz del Señor Jesucristo a toda su iglesia en la dispensación
del reino. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde y así darle gracias al Señor Jesucristo por su presencia en su iglesia, la cual en esta etapa final, la etapa de la edad de la piedra angular, la etapa que ha entrado a la dispensación del reino, está compuesta por latinoamericanos y caribeños para la gloria de Dios y para regocijo de nosotros los latinoamericanos y caribeños. Por aquí tenemos a Miguel Bermúdez Marín ya para finalizar nuestra parte. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y a ti también, Miguel, y con nosotros, Miguel.